Los israelitas y los judíos tenían un reglamento en la ley. En Levítico capítulo 11, en el que Dios indica qué se puede comer y qué no se puede comer, de qué te tienes que abstener. Daniel y sus amigos se dan cuenta que la comida que el rey les asigna no es la que el Eterno permite que se pueda comer. Hoy en día, en la República de China, hay un tremendo problema porque se cree que el haber estado ingiriendo una sopa de murciélago está causando una pandemia que hacía muchísimos años no enfrentaba la humanidad, y esto se ha salido de proporciones impresionantes. Vemos la capacidad que tiene un gobierno comunista para poder fabricar un hospital en solo 10 días, no como en México o en la América Latina, donde los políticos hacen un hospital y se llevan 3 años y justifican un montón de gastos falsos. Y nos damos cuenta cómo el estar ingiriendo alimentos que Dios no ha permitido ha traído un problema muy serio sobre esa nación, que obviamente no conoce a Dios. Vemos la tremenda necesidad que tienen de la evangelización de la palabra del Señor, como lamentablemente se han cerrado, siendo una de las culturas más viejas, más antiguas y longevas del planeta. Lamentablemente pues no tienen una relación con Dios, pues porque han preferido o han optado vivir sin la palabra, vivir sin el evangelio, vivir sin el orden del Señor, pero ve nada más las terribles consecuencias que tienen que estar enfrentando. Daniel y sus amigos no podían comer lo que comía el rey. Entonces Daniel habla con la autoridad, con Aspenas, para exponerle sus razones, y Aspenas es la autoridad con absoluta ventaja sobre estos. Tenía adolescentes y además extranjeros, y además hasta eran prisioneros de guerra. Aspenas pudo haberse entercado y con todo derecho a hacer valer su autoridad, e incluso si era necesario pudo haber castigado drásticamente a estos 4 jovencitos. No solo con la cárcel, sino con la muerte. Pero esto no ocurre así. Dice en el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Esto es algo que debemos nosotros siempre orar y pedir al Señor: gracia, dame gracia, Señor. En otras palabras, no fue la habilidad verbal del conocimiento que estos jóvenes o que el mismo Daniel tenía, sino que fue Yahweh Sebaot quien intervino para darle una victoria a Daniel y a sus amigos, haciendo Dios que Aspenas comprendiera la propuesta de Daniel. No era fácil que estos muchachos cayeran en gracia, y Aspenas, porque no era solamente una cuestión de amistad, sino era una cuestión de vida o de muerte para Aspenas, pues él le dijo a Daniel en el verso 10, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los demás jóvenes que son semejantes a ustedes, condenaréis para con el rey mi cabeza. Pero cuando Dios intervino poniendo a Daniel en gracia y buena voluntad para con Aspenas, él se hizo amigo de ellos y se encargó de no obligarlos a comer las abominables, pues, ¿cómo llamarlo?, criaturas, cosas que estaba acostumbrado a comer el rey, que eran anatema, y obviamente que esto contamina a Daniel. Nabucodonosor está acostumbrado a comer, no sé, si comía perros, ratas, lagartijas o qué cosa era lo que él comía.
pero apenas tenía también a un subalterno bajo su autoridad que se llamaba Melzar, a quien él puso como jefe para el cuidado y la atención y alimentación de estos 4 muchachitos. Melzar, quien era también amigo de estos jóvenes, aceptó la propuesta de Daniel de darle solamente legumbres para comer y solo agua para beber, y la ración asignada por el rey podía quedársela toda. Todo esto no fue por habilidad humana de negociación que había tenido Daniel, sino que Dios le había dado gracia. Esto quiere decir que era Dios quien estaba actuando detrás de esto. Pues el texto dice claramente en el versículo 9, y puso Hashem a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Bendita iglesia, desde luego que Hashem actúa en la vida de otros para que sea más fácil nuestra relación con ellos. Sin embargo, como dice Rabí Shaul, el apóstol Pablo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, dice Romanos 12:18. Sin descartar la responsabilidad que nos corresponde, el enfoque de este punto del mensaje es que Yahshua HaMashiach, nuestro Salvador, que es el hijo de Hashem, es el mismo al cual Daniel contempla en una de las visiones, y no está ajeno a los problemas de nosotros la iglesia. Yahshua HaMashiach está al tanto de toda nuestra necesidad. Yahshua HaMashiach está trabajando en el corazón de las personas que deben de estar en amistad con nosotros, en buenas relaciones con nosotros. Yahshua HaMashiach está haciendo seguras las victorias nuestras, preparando hasta los tratos más favorables y los compromisos que más nos van a beneficiar en las relaciones interpersonales con las demás, pues personas con las que tenemos que tratar y estar teniendo con nosotros relación o alguna clase de roce. Dios mismo nos pone en gracia con las personas. El segundo aspecto, la segunda área en la que el Todopoderoso interviene para darnos una victoria, es en el conocimiento. Uno de los encargados de Nabucodonosor le hizo a su oficial Aspenas es que a estos jóvenes les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Eso lo dice en Daniel 1:4. Aspenas comenzó cambiándoles los nombres a estos jóvenes. La narración dice, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Dice en el versículo 7, que luego estos jóvenes sin resistencia alguna y de manera voluntaria se dedicaron al aprendizaje. Pero luego dice la historia en el versículo 17, a estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y en todas las ciencias. Aquí también notamos que aún en el proceso de aprendizaje, no necesariamente de las enseñanzas sagradas de las Escrituras, sino en el aprendizaje de cualquier otro conocimiento, Hashem también tiene autoridad e interviene para darnos éxito o victoria, pues somos su pueblo. Por ejemplo, para la capacitación de estos 4 jóvenes, aunque había profesores de por medio, aunque había una obligación impuesta por el rey, aunque había voluntad de aprender en Daniel y sus amigos, finalmente es la inspiración divina la que revela la ciencia, el don de ciencia. Dice que Dios les dio el conocimiento. Fue Hashem quien puso el conocimiento y la sabiduría en ellos. Hermano, en muchas ocasiones nos vamos a dar cuenta de que necesitamos aprender algo nuevo para mejorar nuestros trabajos y nuestras relaciones, incluso el crecimiento de nuestra vida espiritual y devocional para con Hashem. Recuerda que Dios da conocimiento e inteligencia. Si usted ha dicho, no entiendo, no comprendo, leo la Biblia, no la entiendo, estoy haciendo un estudio de esto, no sé, estoy aprendiendo francés, inglés, alemán, yo qué sé, ruso, estoy aprendiendo matemáticas, historia, ciencias, yo qué sé, ¿qué estás estudiando? Y tal vez tú dices, mi capacidad no me ayuda, yo no puedo. Yo te entiendo, porque en realidad no es nada sencillo, pero Dios te puede dar el conocimiento y la ciencia, la inteligencia necesaria
Si tú le dices al Señor, no entiendo tu palabra, Señor, leo tu Biblia, leo tu palabra, veo tu Torah, pero no la comprendo, no me es fácil. Yo quisiera decir las cosas así como las dice el doctor, pero pues yo entiendo que él tiene toda una vida estudiando, entrenándose para poder hacer esto. Y yo quisiera hablar con esa facilidad, con ese conocimiento, con esa profundidad, pero me es difícil, no sé cómo hacerlo. Quiero que entiendas que no te tienes que desalentar. Cuando estás estudiando la palabra del Señor o cuando estás estudiando, no sé, alguna profesión, algún oficio, alguna carrera que siempre has deseado, solo Dios te puede dar la capacidad para resolver las cosas. Él no está ajeno a nuestras necesidades de aprendizaje. Él no está ajeno al conocimiento universal de la literatura, las artes, los idiomas, las ciencias. Pues la palabra del Señor está llena de ejemplos de personas a quienes Él mismo dio conocimientos, que en realidad no son nada espirituales, sino científicos. Por ejemplo, su profeta Isaías supo que la tierra era redonda, cuando no era un conocimiento claro en esa época. Eso lo dice Isaías 40:22. A Job se le reveló lo mismo. Job supo que la tierra no estaba sostenida sobre algo, sino que flotaba en el vacío del universo. Esto lo dice Job 26, versículo 7. Dios tiene la autoridad de hacernos más que cabeza en las áreas académicas e intelectuales. Solamente tenemos que hablar con Él y pedirle, decirle cuál es nuestra necesidad, cuáles problemas estamos atravesando. Pídele en el nombre de Yahshua HaMashiach que Él te dé el conocimiento, el aprender como el saber. Así como lo hizo con Daniel y lo hizo con sus amigos. El Eterno da conocimiento y da inteligencia. Todo lo que tú necesitas. Así que usted haga la prueba y te darás cuenta que vale mucho hablar con Dios. Es importante hacernos discípulos, pero sobre todo alumnos. Decirle al Señor, no puedo comprender a mis profesores, me cuesta mucho trabajo, yo necesito que tú me ayudes. Ora por tus hijos, enséñale a tus hijos a pedir, a suplicar esta sabiduría, este conocimiento. Es interesante observar que al mismo tiempo que Gashem les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, como dice Daniel 1:17, dice que acerca de Daniel, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. La explicación de esta frase tiene que ver con la revelación especial que Dios da, el rema, a través de la revelación profética, a través de la revelación del Espíritu de Dios. Vemos cómo mucha gente en el ministerio tiene capacidades y tiene talentos que sorprenden. Porque Dios no solo da conocimiento e inteligencia en los saberes universales, científicos, literarios, comunes y ordinarios, sino que también da entendimiento espiritual para poder comprender su voluntad. ¿Qué quiere revelarnos a nosotros su pueblo? Y hasta para qué nos ha llamado, cómo nos ha diseñado, por qué nos ha dejado estar en ciertas áreas, en ciertas cosas, por qué tu pasado tiene ciertas connotaciones. Desde luego que siendo una revelación especial de parte de Gashem, no era asunto de interpretación desde cualquier saber ordinario, a menos si tiene cosas que son muy difíciles, dice el Señor que Él revelará lo más oculto. Dice, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas ocultas, cosas que tú ignoras, cosas que tú no conoces, que nadie te ha explicado, yo te las voy a mostrar. Entonces el secreto fue revelado por el Señor en visiones de noche, dice Daniel capítulo 2, versículo 19. O sea, hace que Daniel se humillaba en la madrugada orando, clamando, y venía el rema, venía la palabra. La palabra usada aquí es rema, revelación. Se trata de revelaciones. No es tan relevante si se lo revelara a una persona o si lo hubiera recibido de día. ¿Por qué precisamente en la madrugada? ¿Por qué de noche? ¿Qué tan importante es orar de madrugada? ¿Qué tan importante es platicar con Yahweh cuando todo mundo descansa?
Daniel quedó profundamente agradecido con Yahweh e hizo otra oración en la que él dice, en Daniel capítulo 2, versículo 23, a ti, oh Adonai, Elohim de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y me has revelado lo que te he pedido. Daniel reconoció la intervención de Hashem para un conocimiento muy profundo y especial. Le dice al Señor, me has revelado lo que te hemos pedido. Es revelación especial, es rema divino de su voluntad para su vida espiritual. Cuando Daniel tiene el privilegio de presentarse delante de Adonai, para poder tener toda la capacidad de responder la palabra correcta a Nabucodonosor el rey. Lo primero que dice es el misterio que el rey demanda. Ni sabios, dice en el verso 27, Daniel 2, 27, 28. Dice, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Adonai, hay un Elohim en el cielo, el cual revela los misterios. No hay sabios, ni brujos, ni magos, ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey. Pero hay un Elohim en el cielo, quien revela secretos, y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Ahora le diré lo que soñó, y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama, yo se las voy a interpretar. Una revelación especial de Adonai. Solamente se puede comprender cuando Dios mismo te está diciendo las cosas. En la capacidad de sus hijos para dar entendimiento correspondiente, el entendimiento de su revelación. Muchas de las palabras proféticas, yo recuerdo una ocasión que le di una palabra profética a una persona, pero fue algo muy extraño porque no se la di en persona. ¿Cómo, doctor? Sí. Esa persona, yo tuve un sueño, una revelación, y no se me olvidó. Y despertando a la mañana siguiente, lo que yo hice fue inmediatamente marcar un número de teléfono que en el sueño se me había dado. Y como era tan claro, tan tangible, y no se me olvidaba lo que yo hice en ese momento, pues fue marcar ese número. Dije, pues quiero averiguar quién es. En el sueño la persona tenía este nombre. Entonces yo marco el número de teléfono, me contesta un varón y pregunto, disculpe, ¿puedo hablar con el señor, no sé, fulano? Y me dice, sí, a sus órdenes. Ay, sentí escalofrío, porque dije, ¿qué es esto? Entonces le dije, tengo una palabra de parte de Dios para ti. Pero yo en el sueño había visto que este hombre me había hablado, pero yo no entendía lo que él me decía. Pero yo recordaba claramente lo que el sueño, las palabras que él me había dicho, yo se las empecé a repetir. Le empecé a hablar en una lengua que yo no conocía y él empezó a llorar y a quebrantarse. Yo en el sueño vi que él estaba platicando conmigo y que él me hablaba al oído y él me estaba dando una palabra, pero yo no le entendía porque era otra lengua. Después me enteré que era mandarín. Entonces, así como yo lo escuché en el sueño, yo lo recordé y se lo dije, así como yo lo oía que él me lo decía al oído, yo se lo declaré a este hombre. Y este hombre empezó a llorar y me dijo, gracias, estaba esperando esta respuesta. Le dije, ¿usted ha entendido lo que yo le he dicho? Me dijo, sí, yo hablo mandarín. ¿Usted habla mandarín? Le dije, no. Estas son las palabras que yo tuve en un sueño, y en el sueño yo conocí a una persona, y esa persona me decía que era este nombre, o sea, si usted, y es que yo recuerdo mi sueño y la voz es exactamente igual a la que estoy oyendo ahorita, y usted me dijo todas estas cosas que yo le soy sincero, no sé qué le acabo de decir. No sé qué le dije, pero usted sí lo entendió, me dice claramente, porque yo hablo mandarín.
usted me ha hablado en mandarín. Y yo estaba esperando esta palabra, esta confirmación, para tomar una decisión. Voy a obedecer al Todopoderoso. Jamás volví a hablar con él. Nunca más recordé el teléfono. Después de darle el mensaje, nunca más recordé el teléfono y ya no sé qué le dije. Ya no sé qué fue lo que le dije porque no me lo enteró, no me dijo. Y yo tampoco, pues ahora sí que para qué le preguntaba. Pero son de esas palabras proféticas extrañas, raras, que recibes en un sueño y tienes toda la indicación y dices, ¿por qué Dios actúa de esta manera? O sea, no lo comprendo, no entiendo, pero he aprendido que al Eterno no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. Dios hace cosas extrañas y ahí te das cuenta que es Dios. Porque no es lo mismo que agarres a alguien de frente y le digas, fíjate que Dios me dijo esto y esto, y tú ya estás enterado de cosas de su vida. No, a esta persona, yo estaba marcando un número que, pues obviamente me imagino que era la de internacional, pero también hablaba español, hablaba castellano el hombre. Cuando yo pregunto por su nombre, pues me sorprende que yo, ese sueño, pues se hubiera dado de esa manera y que lo que yo le estaba diciendo, lo recordaba yo tan claro. Obviamente yo no me enteré del mensaje, qué decía, pero el hombre empezó a llorar, se quebrantó y dijo, yo necesitaba que Dios me contestara. O sea, ¿qué tan preciso puede ser el Eterno en ciertas situaciones o circunstancias? Yo no sé, no le pregunté quién era, a qué se dedicaba, si era cristiano, si era pastor, solamente la palabra que él me dijo es que dice que él estaba esperando que Dios le hablara. ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo trabaja el Eterno? Es muy poderoso el mover del Espíritu Santo, de Dios mismo, y hace cosas que no tienen lógica. Así lo hizo con Daniel. Daniel podía entender cosas que nadie más podía comprender, cosas que nadie más podía razonar, porque todo estaba revelado. Esto es como cuando Yeshua HaMashiach le dice a Pedro, en una ocasión cuando Pedro recibe un rema, no sé si lo recuerdas, Mateo 16, 17. Mateo 16, 17. Y dice la palabra de Hashem. Yeshua le respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Wow. El Padre le reveló a Pedro. Benditos de Hashem. Hoy Adonai tal vez ya no revela mensajes especiales como lo hacía en aquel entonces, porque todo lo que Dios ha querido revelar se encuentra escrito en su palabra. Sé que hay palabras proféticas que algunas ocasiones nos dirán, pero siempre están enfocadas a hacernos vivir en santidad. Nos llevan a una vida de santidad. Lo que Dios hace ahora no es revelar, sino iluminar el entendimiento que se ha entenebrecido por causa del pecado, para poder entender su mensaje, pues es especial para nuestra vida personal. El apóstol Pablo, recordando cómo de la nada, de las tinieblas, Dios hizo surgir la luz, nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, 6, Dios que me mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Hashem en la faz de Yeshua HaMashiach. Su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, se ha encargado de darnos iluminación del conocimiento inicial para poder descubrir nuestra necesidad de crecer en Yahshua,
porque Él es nuestro Salvador, nuestro único Salvador. Y ahora también se encarga de darnos la iluminación para seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, como dice 2 de Pedro 3:18. La revelación especial de Hashem contenida en las Sagradas Escrituras tiene como objetivo darnos a conocer a Yahshua HaMashiach, impulsándonos a aceptarle como nuestro Salvador, así como nuestro Dios, pero sobre todo como nuestra fuente de inspiración. Dios interviene de muchas maneras en muchas áreas de nuestra vida, tanto que somos pueblo de Él, hijos, discípulos, matetos. Dios está entrenándonos todo el tiempo. Todos los días estamos aprendiendo cosas y revelaciones nuevas. ¿Quiere usted tener una vida victoriosa en las relaciones humanas? Deje que Hashem intervenga, abriéndole las puertas para que sea tratado y para que usted trate a sus semejantes con el más alto reflejo del amor de Yahweh. ¿Quieres tener una vida de éxitos, de proyectos llenos de bendición y de aprendizaje? Pídele a Adonai que te dé el conocimiento y la inteligencia. Dios tiene el poder de darle a usted este progreso, tanto si se trata de una carrera universitaria como si se trata del estudio de su palabra. ¿Quiere usted tener una vida victoriosa en la palabra del Señor? Tienes que buscar la ciencia divina en su palabra y en su presencia. Dale al Señor la autoridad en tu vida. Deja que Él intervenga siempre, que te dé gracia para que tengas victoria. Estamos agradecidos y estamos transmitiendo a través de esta línea porque lamentablemente el canal lo tenemos bloqueado. Nos ha demandado Jesús Adrián Romero porque utilizamos su coro de Me dice que me ama. Nos ha puesto una demanda por derechos de autor. Nos exige una cantidad, obviamente que no la vamos a pagar, y menos a un tipo que dice que es cristiano y pues bloquea los canales de los demás ministerios simplemente porque usamos pues su música. A partir de hoy vamos a hablar con el Ministerio de Alabanza, vamos a revisar quiénes están cobrando derechos de autor para no usar su material y no vamos a poder transmitir la alabanza a partir de hoy. Solo se transmitirá la palabra de Hashem. Y al terminar le ruego que me entienda al no poder entonar ningún coro. Habrá ocasiones en las que tal vez el Espíritu Santo nos dé un cántico nuevo y lo utilicemos, pero ya no podemos usar alabanzas porque nos demandan y nos han bloqueado. Nos faltan 6 días, nos hicieron un bloqueo de 8 días. La empresa YouTube nos ha dicho que, pues si no le pagamos a este señor, lo que él está demandando por haber utilizado su canción, no nos van a dar la licencia de nuestro canal, que tiene más de 63,000 suscriptores. Entonces sí estamos muy tristes porque pues él ya no es cristiano, ya lo entendimos, él es católico, él es él tiene ya un convenio con Roma, con el Vaticano, y una de las cosas que le piden para poderle dar esa cobertura que le están dando, pues es precisamente ponerse en ese plan para bloquear los canales donde se predica la palabra de Dios. Ahora hay que ver quiénes más están metidos en eso. Pero como tenemos todavía muchos amigos allá en Roma, vamos a averiguar ahorita quiénes son pues los infiltrados que están pues corriéndole esas atenciones a ese movimiento para perjudicar y para cobrar. Entonces, no, que Janet Mosqueda, el tipo quiere una cantidad exorbitante, o sea, es una locura por haber entonado una alabanza. Nos advierten que ni siquiera bajemos el material, o sea, la predicación, aunque la bloqueemos, como ya la utilizamos, él quiere que se le pague.
Entonces, pues no lo vamos a hacer, no le vamos a dar. No es justo, porque se supone que es inspiración del Espíritu de Dios que le dio, y él debe de dar de gracia lo que de gracia recibió, pero obviamente es un negocio para él, como para muchos es un negocio el entonar cánticos o el sacar un material, o sea, no representa otra cosa más que dinero. Entonces obviamente que no vamos a pagarle a esa empresa de este tipo, porque quien nos está demandando es directamente Vástago Producciones. Entonces, por causa de ellos nos han bloqueado. No podemos utilizar su material a menos que les paguemos las licencias, pero es bien caro. Es una locura, es una tontería. Entonces, pues, no vamos a transmitir ya la alabanza y pues sí, pero no lo entiende él. Él dice que él es el dueño. Roberto, no es música para Dios, es música para sus dineros de él. No es un talento que él reconozca que el Señor le dio para poder honrar a la iglesia y honrar al Señor, sino que él se beneficia, él vive de eso. Bueno, me voy a evitar, no, estoy muy molesto y no quiero decir cosas. Es un negocio. Entonces, les agradezco su comprensión, pero ya no podemos transmitir las alabanzas, porque ahora ya no sabemos ni quién nos va a demandar por usar la música. Entonces, pues aquí en la iglesia local tendremos la alabanza y solamente estaremos transmitiendo el mensaje de la palabra. Y me voy a evitar ministrar con música al final. Tendremos que aprender a hacer las cosas con sabiduría para no dejar de bendecir. Hay ministerios que tal vez están dispuestos a pagar, pero nosotros no. No por otra cosa, sino porque simple y sencillamente, porque si es para la obra y para la gloria y para la honra del Señor, ¿por qué ponerse en un plan tan pesado, tan feo, tan grosero? Y es que ahí tenemos todas las penalizaciones, y fue por ese coro. O sea, no fue otra cosa, sino fue por ese coro que nos demandaron. Y el canal está bloqueado. O sea, YouTube nos bloqueó, quedan 6 días. Entonces nos vamos a sujetar, le voy a decir al ingeniero bien que lea las políticas, que Miguel lea bien las políticas para que entienda, porque bueno, yo no quiero que se ofendan también los de la alabanza y piensen que yo los estoy bloqueando porque cantan feo. No es eso, la verdad lo hacen de una manera muy poderosa, hermosa, pero pues no podemos ya pasar al aire las alabanzas. Nos están penalizando. Entonces les ruego de verdad en el nombre de Hashem que nos comprendan. Estaremos transmitiendo estos días por este canal que tenemos, que afortunadamente, pues, ¿qué canal es este, ingeniero? Iglesia Internacional. Entonces, para que sepas cuándo entra, pues dale. Estamos en Facebook también transmitiendo, entonces pues échanos la mano, ¿no? Por ahí suscríbete también aquí para que, pues vamos a ver qué pasa, porque de verdad mucha gente sabe que él y otros están así. Y es triste porque ya no es para la gloria de Dios, es para sus bolsillos. Entonces, para que cuando emitamos algo, pues te llegue la notificación. Nos duele mucho que esté pasando esto, porque hemos trabajado muchísimo por lograr tener más de 60,000 personas como para que por una canción no podamos transmitir. Y obviamente que no vamos a pagar la cantidad que nos están pidiendo, porque pues no, es una locura. Yo con ese dinero pongo el plafón de aquí, de la iglesia. O sea, no vamos a caer en eso. Entonces,
vamos a estar transmitiendo estos días y ya después, si nos dan otra vez el otro canal, que es el de Iglesia de las Naciones, pues adelante, regresamos a nuestra señal. Pero pues, qué tristeza que estas cosas estén pasando en los ministerios. Bien dice que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe y otros harán negocio con la fe. Vamos a orar. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor nuestro Elohim es uno y único. Abacadosh, muchísimas gracias por todo lo que hiciste, por todo lo que haces, pero sobre todo lo que vas a hacer. En el poderoso y sagrado nombre de tu Hijo amado Yahshua HaMashiach, y por todo lo recibido de tu mano, te digo, bendito seas, Rey del universo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Bendito seas, Israel. Bendita seas, Jerusalén. Bendito sea el pueblo de Abraham, Isaac y Jacob. Bendita sea la casa de Israel. Y bendito sea el nombre del Santo de Israel, Yahvé Tsebaot. En el nombre de Yahshua HaMashiach te bendecimos, Abacadosh. Amén, amén, amén. Nos vemos por la tarde noche, mis amados. Nosotros nos vamos para la radio. Que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga. Y gracias por comprendernos. Y pues corran la voz en el chat. No pudimos intervenir a Pastor Sonia el día de hoy. Nos hace falta un medicamento que no lo encontramos, que es así como que pues lo estamos pidiendo por cualquier cosa, aplicarlo después de la cirugía, pero no lo encontramos, entonces la voy a intervenir hasta el próximo día 12, dentro de 7 días. Vamos a esperar una semanita para que lo podamos encontrar y bueno, pues ya lo podamos hacer. Gracias, lleven en oración a Pastor Sonia y dentro de el día 12, sin falta ese día, lo vamos a hacer. Mientras llévenle en oración. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga. Nos vemos. Shalom Ubraja. Bendiciones. Llegó la hora de ir más allá. ¿Amas tu casa? ¿O amas tu ciudad? ¿Estás comprometido? Hay un reto para ti. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Eres un escogido? ¿Eres 318? Son 318 valientes en todo el mundo. Los conocerán y con tu aportación conquistaremos y superaremos todas las pruebas. ¿Estás listo? Levántate y prepárate para la conquista. Tu aportación cambiará millones de eternidades. 318 de trigo y miel para el mundo.